les habíamos adelantado que tenemos una entrevista importante con un funcionario muy relevante del gobierno de Axel Kicillof. Ustedes saben, la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes aproximadamente, por eso genera tanta preocupación y ocupación, y tiene la amabilidad de atendernos Daniel Goyan, que es ni más ni menos que el ministro de Salud de justamente la provincia de Buenos Aires. Daniel, gracias por atendernos. Nacho Girón por aquí, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Gracias como siempre. No, por favor. Lo primero que quiero preguntarle, y entenderá justamente que arranque por aquí, es, dada la situación, y usted es una especialista en la materia, ¿es posible abrir algún tipo de actividad comercial o económica en general en este contexto en el que estamos viviendo, en el conurbano bonaerense, que es donde más población hay dentro de la provincia de Buenos Aires? Mire, ayer tuvimos la sexta reunión con todos los expertos, 17 expertos de primer nivel, con los cuales debatimos y discutimos todos estos temas para tomar las decisiones, junto, por supuesto, con el gobernador, que es quien decide finalmente, ¿no? Y la verdad que toda la información que tenemos, y ya pasamos de los cálculos matemáticos al sentido común también, lo que nos dice es, si los casos están aumentando en forma preocupante, no hay que agregar más circulación de gente y por ende más posibilidad de circulación del virus. Esto es un hecho incontrastable, y la segunda premisa fuerte es cortar los contactos entre las áreas de alta circulación y las áreas donde hay poco baja circulación. Nosotros tenemos en el interior de la provincia una enorme cantidad de municipios que no han tenido casos, que pueden controlar muy bien los accesos a sus ciudades, y esa es una realidad. El conurbano es una masa enorme entre Ciudad de Buenos Aires y ambas de la provincia de Buenos Aires, 15 millones de personas, muy porosa, es imposible generar controles estrictos en los ingresos a ningún lado. Se están haciendo controles, pero obviamente no es lo mismo que una ciudad que uno tiene dos accesos, cierra uno y le queda uno, y ahí pone todo el sistema de control. Entonces, sería imprudente, y lo estamos diciendo, aumentar circulación de la que no puede controlarse. Y en esto quiero ser preciso. Cuando a una empresa se la habilita, pone el transporte, lo lleva, no van ese personal en transporte público, se le hacen múltiples controles al entrar y a salir de la empresa, fiebre, testeos, etcétera, e incluso, como va a suceder, cuando aparece algún brote o algún caso, rápidamente se puede encapsular, aislar, como por ejemplo la empresa Tres Arroyos, en donde no rápidamente, cierra la empresa, sigue los contactos, y como está todo bajo control, evita que eso pase a un foco que se disperse. Entonces, lo importante es eso, porque si nosotros generamos muchas actividades que por sí hacen que mucha gente circula, pero que no vamos a poder controlar hacia dónde va, de dónde viene, eso es lo peligroso. Así que sí, tenemos que seguir siendo muy duros en el conurbano, en tema de no cambiar una fase de mayor flexibilización. Por ahí se podrá hacer una sintonía finita de alguna actividad más que se pueda hacer con estos criterios de seguridad que estamos mencionando, pero no mucho más, ¿no? Pasando en limpio, tal vez el lugar de la provincia de Buenos Aires que más se puede abrir, claramente usted acaba de decir, tenemos que ser muy duros en el conurbano, sí podría llegar a haber alguna eventual apertura en el interior provincial, entonces. En el interior va a ser bastante más la actividad que se va a poder hacer, siempre con los controles, el distanciamiento social, el alcohol en gel, el lavado de manos, el tapaboca, siempre manteniendo esto. Si, por ejemplo, se habilitaran actividades gastronómicas, vamos a poner un ejemplo, tiene que tener el distanciamiento entre mesa y mesa. En algunos lugares están poniendo determinado tipo de divisiones entre las mesas para que no pueda haber contacto. Es decir, todo lo que se haga de apertura, aún en esos lugares, tiene que ser muy cuidado. Daniel, ¿está acercándose finalmente ese pico de contagios del que tanto venimos hablando desde mediados de marzo? Los matemáticos nos decían ayer que ojalá se acercara el pico, porque si hoy estuviéramos en el pico,
implicaría que esta sería la cantidad máxima de casos, porque luego empiezan a descender, eso es lo que define el pico. No, todavía falta, lamentablemente. Nosotros tenemos que lograr que todos los días el famoso R0 del que hablan los matemáticos. ¿Qué quiere decir el R0? Que si una persona contagia a 1.1, 1.2, 1.3 personas, está creciendo. Si una persona, si de 1 pasamos a 0.98, 0.93, es que está descendiendo. En ese momento, cuando el R0 esté descendiendo, podemos empezar a pensar en flexibilizar más las medidas, siempre cautelosamente, para volver hacia la nueva normalidad de la que se está hablando, ¿no? Porque nadie imagina a ninguna persona viajando tranquilamente dentro de 2 meses, aunque bajara el R0 en un crucero, por ejemplo. Yo no me imagino a la gente matándose por ir a un crucero, por ir a una cancha de fútbol, etcétera, sin un barbijo, sin protección. Es decir, que la nueva normalidad, cuando llegue, tampoco va a ser la normalidad por un tiempo, lo vemos en países europeos donde la gente sigue transitando mayoritariamente con barbijos, no va a los lugares turísticos, no sale, la gente no está saliendo. ¿Y esa nueva normalidad, Daniel, debería arrancar, por ejemplo, con el final del invierno recién? Digo, vamos a tener que esperar que pasen las bajas temperaturas. Pienso en una cosa tal vez chiquita, pero que sé que a muchos chicos le preocupa. Los adolescentes y sus posibles incluso viajes egresados, los que están viviendo el último año de su colegio. ¿Realmente esas cuestiones se van a definir más adelante? A eso en particular lo veo difícil, ¿no? Es decir, chicos, imagínense viajando masivamente en colectivos todos juntos muchas horas, llegando a ciudades donde no hay casos. Yo lo veo medio complicado, así como también veo complicado grandes concentraciones como canchas de fútbol, lugares cerrados con boliches, confiterías bailables. Eso creo que va a ser de lo último que se va a ir habilitando, y cuando ya realmente los casos prácticamente estén en un nivel bajísimo. Recordamos, estamos hablando con Daniel Goyan, tiene la amabilidad de atendernos en un día realmente clave, porque hoy es otra jornada de reuniones y definiciones, y Alberto Fernández, repetimos, va a anunciar la nueva etapa de la cuarentena en Argentina, en la ciudad y en la provincia. Daniel, ¿genera problemas para la provincia de Buenos Aires que la ciudad, si nada cambia, vaya a abrir nuevos comercios, por ejemplo, como indumentaria o como calzado, o incluso que permita más salidas de los chicos, o siempre que sea en el ámbito de la frontera en la ciudad no genera problemas con ustedes? No, mire, todo lo que hace la ciudad incide sobre la provincia y viceversa, y todo lo que hace el partido de La Matanza incide sobre el de al lado, el de Merlo, el de Moreno, y todo. Esto es un conglomerado, porque cuando uno abre un negocio en algún lugar, se desplazan trabajadores de otros lados, no son todos del mismo lugar. Por eso decía yo de una sintonía muy finita, a veces planteando severamente, ¿no?, de que si algo se abre tiene que ser exclusivamente con trabajadores del lugar, si es posible con los propios dueños, etcétera, etcétera. Eso, si es controlable, es una situación. Y también ver tampoco que viajen los compradores a larga distancia. Si se propician todas estas medidas, que quienes van a comprar compren exclusivamente en el ejido de su propio barrio, que no se anden mudando de barrio en barrio. De lo que se trata es ver hasta dónde se puede controlar eso cada vez que una jurisdicción, porque a nosotros nos pasa hacia el interior de la provincia también, muchos intendentes que, bueno, yo estoy un poquito mejor, quiero abrir un poco más. Fíjese, el intendente de Olavarría ayer por todos lados incluso hizo una encuesta diciendo hay que abrir todo, nosotros estamos abriendo todo, bla, bla, bla. A la tarde le caen 4 casos de COVID y mandó a cerrar. Entonces, digamos, hay que hacerlo todos en conjunto, trabajando en conjunto. Nosotros ayer junto con los expertos estuvieron los intendentes de todos los partidos y hablaron los referentes de la oposición, del oficialismo,
y la verdad que la consigna es trabajar todo esto en conjunto y que las decisiones de un intendente no entren en contradicción franca con el intendente de al lado. Una más, porque sé que tiene un día muy complicado. ¿Cómo está la situación en los barrios más vulnerables? Acá venimos, por supuesto, monitoreando esta situación y realmente han crecido mucho en las últimas semanas. ¿Cómo sigue esa situación allí, donde viven los más golpeados? En los barrios vulnerables nosotros tenemos todavía un 16% de los casos son de barrios vulnerables, y recalco la palabra todavía enormemente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros casos están en sectores de clases medias, medias bajas, medias altas, todavía. Tuvimos el foco que fue brote, y por eso hubo que actuar tan rotundamente en Villa Azul, Itatí, que está pegadita. Los casos mayoritarios se dieron los que están pegados a Villa Azul, después el resto está bastante bien. Y ahora este pequeño foco de este pequeño barrio, que en realidad se circunscribe a 220 personas, de una zona del barrio que es como un choricito largo de 250 metros a lo largo de la vía, con una casita por parcela, que es muy controlable, y en conjunto con los vecinos lo estamos controlando. Pero le quiero decir que en realidad de lo que se trata es de seguir haciendo este esfuerzo extraordinario de, cuando vemos que se disparan casos, actuar rápido, ir más rápido que el virus. No lo estamos logrando porque si no estaríamos bajando el famoso R0, pero lo estamos controlando bastante. Hoy terminamos de hacer 100.000 programas detectar, y la cantidad de casos positivos de los 100.000 que encontramos fueron 600 y pico. La mitad son de estos brotes grandes, de brote grande de Villa Azul, que es casi 300, y los de Itatí. El resto son, como digo yo, como perdigones de escopeta. Encontramos casos dispersos en distintas manzanas, pero no brotes de un solo lugar. Tampoco eso nos tranquiliza, porque cualquiera de esos perdigoncitos, si no los atajamos a tiempo, que los tenemos todos mapeados y se los va a visitar permanentemente, si llegamos 2 o 3 días tarde, ahí se te hace un brote. No, y pienso en la situación de barrios vulnerables más grandes, porque Villa Azul se pudo aislar y cerrar, polémica aparte con respecto a este tema, pero pienso en otros barrios vulnerables más grandes, como Fuerte Apache, como Puerta de Hierro, por citar dos, que son imposibles de cerrar. Es como la situación de la Villa 31, son demasiado enormes a nivel geográfico, ¿no? Nosotros tenemos 3 hipótesis de trabajo. La hipótesis más dura es cuando encontramos casos que sean abarcables y que sean muchísimos casos en un día. Se trabajan con la comunidad. Yo estuve recorriendo ayer 2 veces, hablando con los vecinos personalmente. Todos estaban agradecidos, todos estaban de acuerdo con que los cuidáramos. Vamos aprendiendo de cada operativo, pero lo que sí debo decirles es que si nosotros no hubiésemos hecho lo que hicimos en Villa Azul, hoy tendríamos probablemente un desastre en el barrio de al lado, que es muchísimo más grande. Y se hizo bien. Vamos aprendiendo, hay cosas que después las podemos ajustar, pero fue un operativo sanitariamente muy exitoso en términos sanitarios. ¿Está ganada la batalla ahí? No, porque dentro de 10 días pueden aparecer otros brotes si no seguimos trabajando intensamente y detectando rápidamente cuando se produzcan. Pero lo que quiero decir es que en ningún momento el tema de poner un cerco sanitario a un barrio implica ningún gueto ni nada. Es lo mismo que hacemos en un geriátrico, es lo mismo que hacemos en instituciones hospitalarias. Cuando tenemos un foco grande, nosotros vemos quién puede salir, quién debe quedarse, con qué controles. Es decir, el concepto es el mismo, es como una cuarentena comunitaria que hay que trabajarla y consensuarla muchísimo con la propia comunidad. Ha sido muy claro, ministro. Gracias por atendernos en este día realmente importante, y por supuesto seguiremos en contacto aquí al aire de CNN. Gran abrazo. Hasta luego, gracias a ustedes. Daniel Goyan, ni más ni menos que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.